Continuamos con el panel de industria mercado minorista. Invitamos a nuestros panelistas. El señor José Camilo Mansur, director ejecutivo de Asocodis. La señora Marta Aguilar, directora ACSE. El señor Daniel Romero, director ejecutivo de la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas, ANDI. Y a nuestra moderadora, la señora Cristina Morales. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias y bienvenidos todos nuevamente a este panel de la industria minorista. Nuevamente agradecer a los organizadores de este evento, al CNO, al CAC, por siempre organizar este congreso que ya se ha vuelto una cita que no podemos faltar los que estamos en el sector. Es donde siempre se dan discusiones súper interesantes y un espacio, la verdad, muy interesante para discutir sobre temas de actualidad en el sector. Hoy tenemos un panel de lujo con nosotros. Tenemos a José Camilo Mansur, directora ejecutivo de Asocodis, a Marta Aguilar, directora de la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía, a Sandra Estela Fonseca, directora ejecutiva de Energía, y a Daniel Vicente Romero, director ejecutivo de la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la ANDI. Mejor panel no podíamos pedir para poder discutir todos estos temas de la industria minorista. Y como bien saben, los que estaban conectados al panel anterior, estábamos discutiendo con nuestros amigos de la industria mayorista sobre cómo la pandemia ha afectado al sector energético. Hablamos de distintos temas, incluidos las inversiones que van a tener que hacer los generadores de energía, cómo el portafolio de inversión está siendo afectado por la transición energética. Llegamos a conclusiones muy interesantes después de discusiones sobre cómo la transición se tiene que ver siempre en un marco de sostenibilidad, donde el usuario siempre esté en el centro de las decisiones que tome el gobierno y las compañías, donde toca hacer un balance entre seguridad energética, equidad energética, entendida como acceso y competitividad de precios, y sostenibilidad ambiental, que es el famoso trilema de sostenibilidad energética del Consejo Mundial de Energía. Y para hablar del famoso papel del usuario, no podíamos tener, como les mencionaba, mejor panel, y aquí estaremos centrando muchas de nuestras discusiones. Pero para empezar, quisiera preguntarles a nuestros panelistas el día de hoy lo mismo que les pregunté a los panelistas de la sesión anterior, y es cómo creen que la pandemia ha afectado al sector energético, cómo creen que ha afectado la transición energética. Por supuesto que hemos visto cómo las empresas de servicios públicos han jugado un rol fundamental en esta crisis que hemos vivido, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, los esfuerzos que han tenido que hacer las empresas para poder garantizar la sostenibilidad del servicio, para poder garantizar que los usuarios siguieran con su calidad de vida en medio de unas condiciones tan difíciles. Y sin más preámbulos, me gustaría entonces empezar a darles la palabra a cada uno de nuestros panelistas. Y quisiera empezar por José Camilo, desde Asocodis. José Camilo, ¿cómo vieron ustedes el tema de la pandemia? ¿Qué rol jugaron las empresas acá? ¿Qué retos trajo? ¿Y cómo va a afectar la transición a futuro? Gracias, Cristina. Muy buenos días a todos. Nuestros agradecimientos al CNO, a Alberto, pues, al CAC, a Olga, por la invitación a participar en este panel. Y un saludo muy especial también a nuestros compañeros de panel, a Sandra, a Marta y a Daniel. Qué gusto estar nuevamente aquí en este congreso, que sin duda es el congreso por excelencia del sector eléctrico. Yo quisiera, antes de responder esa pregunta, Cristina, hacer dos reconocimientos. Uno a ti, precisamente, por todo el apoyo que has brindado durante estos años en el WEC del Capítulo Colombia. Sé que nos abandonas muy prontamente, pero te deseamos éxitos, pues, en la gestión que emprendes. Y un reconocimiento muy especial a todos los operarios de las empresas, de nuestras empresas, que con su empeño, con su dedicación, con su esfuerzo, lograron que pasáramos la pandemia sin ningún tipo de dificultad en la interrupción. A esos operarios que nosotros hemos denominado héroes sin capa, la verdad que queremos hacerle nuestro reconocimiento y agradecimiento por toda esa labor que desarrollaron durante la pandemia. Ahora bien, con la pregunta específica que tú haces, digamos que esto tiene varios tópicos. Uno es si se aceleró, si se desaceleró, si hubo una pausa en la transición energética. Y otras son los impactos propiamente dichos. Pero preferimos la primera parte. Y creemos, pues, que si bien es cierto, durante la pandemia los esfuerzos de nuestras empresas estuvieron dedicados principalmente o encaminados de manera prioritaria a garantizar una prestación de servicio continua. Recuerden, había confinamiento, pues, y con una prioridad total a las instituciones de salud para que no hubiese ningún problema. Ello no puede interpretarse como una pausa
o un desaceleramiento en la transición energética. Al contrario, creemos pues que a pesar de las dificultades que tuvimos, por ejemplo, en las mediciones por promedio, las cuales se hubieran evitado si hubiésemos tenido medición inteligente, y a pesar de las dificultades en el avance de algunos proyectos por las dificultades logísticas, el sector avanzó de manera importante con mejoras en la calidad del servicio y con la digitalización, entre otros. Respecto a la digitalización, fue necesario reforzar aún más la atención virtual de los usuarios. Se avanzó en disponer de otros canales e instrumentos digitales y virtuales para la atención de nuestros clientes. Y desde el punto de vista de análisis de datos, reitero, a pesar de no disponer de medición inteligente, se realizaron análisis de datos integrales sobre los consumos y recaudos por tipo de usuarios que nos permitieron contribuir a focalizar las medidas adoptadas. Por ello, creemos, pues, desde esa primera parte, que hay que avanzar rápidamente en el tema de la digitalización. Y ahora bien, con respecto a las enseñanzas, a los impactos, aquí hay que referirnos específicamente, y recuerdo, Cristina, en el Congreso de Renovables en marzo del año pasado, tuvimos una conversación telefónica, recuerdo el 12 de marzo, con la señora ministra, con María Fernanda, sobre las dificultades que ya se veían. Ya la pandemia era un hecho y había que adelantar una serie de actividades. Emprendimos nosotros, todos los gremios, con el gobierno nacional, una serie de acciones, una serie de reuniones para buscar medidas que contribuyeran a minimizar y evitar y prevenir ese tipo de impactos. Nosotros, quisiera mencionar algunos de los impactos, creemos pues que la verdad nuestro sistema no estaba preparado para una pandemia, pero la afrontamos y la afrontamos con éxito. Y si bien tuvimos impactos representativos con las disminuciones del consumo, mire, el sector eléctrico, las empresas nuestras tuvieron disminuciones cercanas en promedio al 15% durante el mes de mayor afectación, con caídas en los consumos industriales cercanos al 40%. O sea, se mitigó un poco por el efecto de la demanda de residencial que se incrementó. Tuvimos caídas en el recaudo cercanos al 15, al 20% en promedio, con caídas significativas en empresas muy pequeñas que atienden a mercados mucho más vulnerables. Esas caídas incluso fueron menores de las que esperábamos. Hoy, afortunadamente, estamos en niveles cercanos a la prepandemia. O sea, nuestras empresas realizaron un esfuerzo operativo y financiero enorme para garantizar la prestación del servicio e implementar todas las medidas de alivio que se adoptaron por parte del gobierno. Por ello, nuestro reconocimiento a las empresas. Sin duda, también un reconocimiento del papel y el esfuerzo que realizó el gobierno nacional con todo ese tipo de medidas de alivio y de mitigación. Es de resaltar, pues, los giros que se hicieron en materia de subsidios y en materia de las líneas de crédito que puso el gobierno nacional en manos de las empresas. Pero sí debo expresar que de todos los eslabones del sector, el esfuerzo financiero quedó básicamente en manos de las empresas comercializadoras. Y ello representó un riesgo muy grande para algunas empresas, principalmente las pequeñas. Afortunadamente no tuvimos problemas. ¿Sí? En un momento llegamos a financiar, óigase bien, una suma entre 2 y 3 billones de pesos asociados entre subsidios y medidas de alivio. Una suma que supera incluso los ingresos anuales que reciben pues las empresas comercializadoras. Yo quiero recordar acá algún tipo de impacto para que lo tengamos en cuenta para el futuro. Garantizamos la prestación de servicios. Reconectamos usuarios suspendidos, así no hubieran pagado. Se adelantaron medidas de alivio y financiación. Dimos descuentos por pronto pago y eso representó para el patrimonio de las empresas cerca de 80.000 millones de pesos. No se incrementó el costo unitario de prestación de servicios durante toda la pandemia, lo cual representó también una suma importante desde el punto de vista de caja. Realizamos una serie de campañas de socialización de estas medidas, pero sí hubo inicialmente una serie de dificultades en la logística y suministro de bienes e insumos necesarios, como la movilidad de los operarios. Afortunadamente esa situación se subsanaron, pero hoy podemos decir con satisfacción, digamos, que salimos adelante. Hay muchas enseñanzas en el sector, sin duda alguna, y creo pues que debemos, quiero como resumen, destacar pues la tenacidad de nuestros operarios, la importancia y la necesidad de avanzar con la digitalización y con el AMI. Desde el punto de vista pues de la confiabilidad, nos toca tener medidas de contingencia hacia adelante para eventos de esta situación que no estábamos preparados, y el trabajo continuo y armónico con el gobierno nacional fue fundamental. Discúlpenme que me hubiese extendido un poco, Cristina, y a mis compañeros del panel.
José Camilo, muchas gracias y creo que concuerdo absolutamente contigo en los héroes sin capa, en cómo el sector energético y las empresas estuvieron a la altura en esa pandemia, cómo le cumplieron a los colombianos y se pudo seguir prestando el servicio, no se afectó la calidad de vida de las personas y el esfuerzo tan enorme que comentas que tuvieron que hacer las empresas, claramente pues es de reconocer y de agradecer. Creo que eso también traerá algunos impactos a futuro que debemos ver y ver los retos que el sector enfrenta. El tema de la resiliencia, por supuesto, cómo hacemos que nuestro sector sea más resiliente, no solo para crisis como esta, sino para otras. Y finalmente, tu conclusión o pues tu primer tema sobre cómo a pesar de todo esto, la transición energética siguió avanzando, digamos que es algo que desde el Consejo Mundial de Energía hemos visto en los distintos países del mundo. Todos los países están yendo a la COP26 en Glasgow la semana entrante con compromisos muy ambiciosos que demuestran que la transición siguió en curso y es más, en muchos casos se aceleró. Quisiera ahora darte la palabra, Sandra, para que tú nos comentes desde tu punto de vista y por supuesto invitar a los panelistas que si quieren contestar de una vez a lo que van diciendo los otros, por supuesto también. Sandra, adelante. Bueno, muchas gracias. Quisiera saludarlos a todos en este congreso, por supuesto a todos mis compañeros de este panel. Y claro, contestar esta pregunta tiene muchas aristas. Quisiera como recordarles los últimos 2 años, porque básicamente en los últimos 2 años hemos afrontado 2 grandes choques inmensos. Por supuesto, la pandemia y todo lo que implicó en términos de cierre de las actividades económicas y cómo esto afectó a la demanda, pero como usuarios también y usuarios no regulados, también sufrimos el choque de el paro y todas las protestas y los bloqueos. Y si bien no fueron similares en longitud, sí fueron muy similares en profundidad. Y esto realmente demostró y creo que cambia un poco la percepción que se tiene de la demanda en el sector y en el país, porque mostró que la demanda realmente es muy sensible y también muy resiliente, porque como lo hemos visto, pues también se recuperó de manera rápida e importante, pero la demanda no es inelástica, la demanda realmente es vulnerable y requiere ser escuchada y ser considerada muy profundamente, que creo que es parte de lo que tenemos que aprender a hacer. Entonces, todos lo dicen y todos sabemos, pero hay que, digamos, exteriorizar y poder concretar este tema, porque la demanda es parte vital del mercado. La demanda es la mitad, digo yo, pero es parte fundamental del sector energético. Y si bien aún no tenemos todos los mecanismos de participación y muy pocos mecanismos de representación, pues creemos que sí se han dado avances muy importantes que por lo menos nos dan un marco de empezar a tomar acciones y nos dan una posibilidad de que los agentes de la oferta, el regulador, el planeador, el ministerio como rector de política empiecen a concretar en decisiones este cambio que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, no le he dado las gracias al CNO, quiero darle las gracias al CNO y al CAC por esta invitación. Como todos lo han dicho, este es el evento, digamos, representativo y hoy estamos aquí como invitados. Los usuarios estamos como invitados. Pero si ustedes, digamos, lo recuerdan y lo saben claramente, la Ley de Transición Energética ya habilitó, ordenó y legalizó la participación de los usuarios, tanto regulados o no regulados, en el CNO. Por eso yo esperaría que el próximo año en este evento nosotros no seamos invitados, sino seamos parte de la organización y parte de poder darles la bienvenida, porque de alguna manera, si no se ha como, digamos, interiorizado, la ley ya dice que los usuarios deben ser parte del CNO. Y eso legalmente es un paso gigantesco. Y es un paso gigantesco que requiere la instrumentalización, que requiere la reglamentación, que requiere las decisiones regulatorias para hacerlo.
Y por ejemplo, en este caso particular, en el caso de cómo hacer viable esta participación, o por lo menos hacerla efectiva, con la Cámara de Energía y Asoenergía hicimos una propuesta para que se instrumentalice y se dé, ¿verdad?, una representación que sea, digamos, realmente activa en estos escenarios. Igualmente quisiéramos ser parte del CAC, lo hemos solicitado, llevamos por lo menos 2 años pidiéndole a la CREC que lo reglamente, hemos inclusive hecho propuestas específicas de cómo hacerlo y esperaríamos que de aquí a 1 año eso sea una realidad. Entonces, gracias al CNO, gracias al CAC, gracias a este congreso, y esperamos que en 1 año nuestra condición aquí sea diferente. Entonces, simplemente para seguir con la pregunta, y no me voy a demorar demasiado, Cristina, pero tengo que decir que si el futuro es el resultado de esta transición que estamos viviendo, y parte de esto es realmente que la demanda pueda ser activa y responder, pues tenemos que darle los mecanismos para que sea así. Si queremos que el país tenga los resultados en los compromisos de transición y que el futuro que preguntas sea una realidad, nosotros creemos que sin los usuarios, sin la demanda, eso no es posible. No basta con tener una oferta diversificada, no basta con incluir un portafolio digamos, más plural. Se requiere la participación de la demanda, pero una participación que realmente esté instrumentalizada, que permita y dé los espacios para que la demanda realmente pueda jugar el papel que debe jugar y que todos aceptamos de palabra, pero que requiere ahora las decisiones y las acciones. ¿A través de qué? Pues a través de reglamentar lo que en este momento ya se ha avanzado, la ley de transición, las recomendaciones de la misión, todo lo que sabemos, y es que la respuesta a la demanda requiere señales económicas y señales tarifarias, porque es la única manera en que las actividades económicas, sociales y empresariales responden. Y si queremos que esto sea así, pues debemos aceptar que la demanda no está para recibir golpes que no soporte. Entonces, sé que es un tema que se va a hablar hacia adelante, pero realmente si seguimos con políticas como la obligatoriedad de la demanda de ser considerada en los comercializadores para compras de energía en las subastas, y con los resultados como los que se acaban de dar, pues la demanda va a perder realmente la posibilidad de reacción y va a perder la posibilidad de realmente ser el dinamizador que hoy en día debería, con el cual hoy en día se debería apalancar este cambio y este futuro energético que nosotros estamos viendo. Entonces tú dices cómo empoderar a la demanda, seguramente en las próximas preguntas vamos a decir exactamente cómo, pero la demanda es vulnerable, y quisiera cerrar con esto, es vulnerable y realmente no resiste precios no competitivos, no resiste sobrecontrataciones, no resiste mecanismos que la obliguen a contratar, en este caso, a precios absolutamente inmanejables a 15 años, y no resiste que nos digamos mentiras en las personas que conocemos del sector de que son precios similares a los que hay hoy en el mercado. Esas apreciaciones que desvían los análisis profundos que debemos hacer no se resisten. Entonces, ¿qué pedimos? ¿Qué pedimos? Que seamos honestos, sinceros, claros, que el operador del mercado nos presente precios comparables con contratos comparables. Y es la única forma de poder tomar decisiones. Entonces, dejo esto por ahora aquí porque quiero que los demás, por favor, también presenten su visión.
Sandra, muchas gracias y creo que trajiste una cantidad de puntos a la discusión que vamos a enfocar más adelante. Quisiera pedirles a los otros dos que en este momento particular nos ciñamos a contestar la primera pregunta, pero rescato y tiene intervención, Sandra, un mensaje muy claro, participación de la demanda, y el segundo mensaje que me pareció muy importante es cómo la demanda no es inelástica, la demanda sí reacciona a las condiciones y cómo el tema también de las protestas fue un tema coyuntural muy importante, además del tema de la pandemia. Entonces, sin más decir, Marta, te quiero dar la palabra a ti porque desde el punto de vista de los comercializadores creo que es muy interesante ver qué fue lo que tuvieron que hacer los comercializadores de energía en esta pandemia, cómo crees que afectó y cómo ven que acelera o desacelera o pausa la transición. Marta, creo que estás con el micrófono apagado, te toca prenderlo. Ya, qué pena con ustedes. Muchas gracias, Cristina. Rápidamente, muchas gracias al CNO y al CAC por la invitación y muchas gracias a todos los participantes en este evento. Bueno, además de resaltar lo que ya dijo el doctor Mansur sobre todos los impactos de la pandemia y cómo el comercializador ha sido el que le ha puesto la cara de frente y el que ha sufrido, digamos, mayormente todas las impactos económicos en esta pandemia. Pienso que de todas formas ha habido un aporte de la pandemia a todo este tema de la transición energética y básicamente ha sido la revolución tecnológica, lo que ha acelerado todo el tema de la revolución tecnológica y el cambio cultural desde la virtualidad, que solamente descubrimos y aceptamos así fueran las malas a partir de la pandemia. Toda esta crisis del coronavirus y su efecto económico han apuntalado la idea de una recuperación más verde y esta coyuntura la debería estar aprovechando el gobierno para promover los nuevos modelos de negocio en el sector de energía con el objetivo de acelerar efectivamente esta transición. Todo esto aporta y conlleva acelerar la transición energética, como lo decía, para lo que consideramos que lo más urgente ahora es la adaptación regulatoria para lograr esto en términos de liberalización de mercado y liberalización de la medida, que son los que van a permitir que la demanda inicie como tiene que ser su rol activo en la cadena productiva. No solamente la demanda recibiendo y asumiendo todas las señales de mercado, sino su participación activa, que siempre hemos hablado de esto, que sea tan importante la participación de la demanda como la de la oferta, pero que nunca hemos visto cómo poderla aplicar. Si miramos que la energía es un insumo esencial para la industria y asimismo la industria es un insumo primordial para la economía, entonces en un mundo que está basando su desarrollo en el crecimiento, entonces el uso, la eficiencia y la efectividad de la energía que respalda ese crecimiento es vital. La agenda del gobierno hasta ahora está dirigida a la transformación energética, pero ligado a la sostenibilidad. Sin embargo, nosotros consideramos que debemos articularla igualmente con la misma importancia con la competitividad, no solamente una transición energética y un sector eléctrico sostenible, pero principalmente competitivo. Y para esto los mecanismos disponibles para hacer que esta demanda por energía eléctrica sea parte importante, así como lo es la oferta en la conformación del equilibrio del mercado, hay múltiples mecanismos. Por ejemplo, la aplicación de sistemas de bolsa de precios que influyan las decisiones de consumo. Y en este punto, ya lo decía ayer Jorge Valencia, están hablando de ya unos mercados intradiarios, ofertas diarias, cambios de conceptos en compradores y vendedores. La aplicación de incentivos económicos destinados a la penetración de nuevos equipos eficientes que logren ese manejo de los usuarios de su demanda y los incentivos económicos para adoptar nuevos patrones de consumo para reducir la presión sobre la demanda energética. Asimismo, permitir a los consumidores autoabastecerse mediante pequeños medios en base a las energías, en las fuentes renovables no convencionales. Y todas aquellas iniciativas que modifiquen el patrón de consumo
y alivien las presiones para invertir de los nuevos participantes y en general todas aquellas iniciativas que modifiquen el patrón de consumo de los usuarios en Colombia. Creemos que en el caso, por ejemplo, de la subasta del gobierno, nos alegra y aplaudimos la participación de todos los agentes. Sin embargo, consideramos muy respetuosamente que los precios no fueron tan competitivos como se esperaba. Podemos en este momento ver en otro tipo de negociaciones y de mecanismos que hay de mercado que se pueden lograr aún mejores tiempos, pero consideramos que sí se debe seguir promoviendo este tipo de subastas y sobre todo permitir la participación equitativa de todos los tipos de agentes y todos los tipos de tecnología para lograr contrataciones más eficientes y poder ofrecer mejores alternativas a los usuarios. Marta, muchas gracias. Quiero rescatar de tu intervención el tema humano y el tema de los usuarios y de cómo la pandemia en verdad cambió muchos de los comportamientos. Cambiar comportamientos de las personas es uno de los retos más grandes que tenemos en la transición. No todo es tecnológico, gran parte es comportamental de los usuarios. Entonces, completamente de acuerdo y rescato también muy claramente el mensaje de transición sí, pero transición con sostenibilidad. Entendida como no poner en riesgo la confiabilidad, no poner en riesgo los precios, la competitividad del sector y por supuesto también apuntándole a la sostenibilidad medioambiental, pero con un enfoque balanceado. No se puede poner en riesgo el uno o el otro. Muchos han hablado de la subasta, se los voy a dejar al final del panel porque quiero que eso no se escape parte de las otras discusiones, pero claro que sí lo traeremos al final. Y antes de continuar con la discusión y muchos elementos que varios de ustedes han traído acá, quiero darle la oportunidad a Daniel Romero que nos cuente desde la ANDI cómo ven este tema de la transición energética, cómo creen que la pandemia ha afectado. Y bueno, sin más, Daniel, adelante. Bueno, más que desde la ANDI, yo lo voy a comentar desde la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas. Realmente muy de acuerdo con muchas de las apreciaciones que se han presentado aquí durante el panel. Nosotros consideramos que realmente la demanda industrial es una demanda muy vulnerable. Es una demanda que lógicamente para ellos el costo de la energía eléctrica y gas natural es un componente importante dentro de los costos de producción. Entonces, por eso el tema de competitividad es un tema muy relevante. Es una demanda que es elástica realmente al precio. Con este tema de la pandemia, de pronto, algo que no se ha mencionado aquí y lo traigo yo a colación, es realmente vimos una relación desbalanceada con la oferta. No tanto probablemente con el tema de energía eléctrica, pero sí con el tema de gas natural. Hay una relación muy desbalanceada ahí que fue evidente totalmente en esta pandemia. Para nosotros es muy importante realmente que tengamos una cancha de juego donde realmente podamos participar. Todo el mundo lo menciona, la demanda es el centro realmente de nuestra misión, pero nosotros como grandes consumidores no lo vemos así. No vemos que seamos realmente el centro, no vemos que seamos tan escuchados como deberíamos realmente estar siendo escuchados, no solamente digamos, por el sector que toma las decisiones, sino en escenarios realmente de representación como los consejos nacionales de operación, tanto de energía eléctrica como gas natural. Nosotros consideramos realmente que si somos el centro, deberíamos tener esa participación en el sistema que indique que realmente somos el centro. Hacia futuro, realmente lo que vemos es que tenemos que ser un sector más coordinado. Por ejemplo, lo pongo con el caso de los mantenimientos. Realmente, los mantenimientos de la infraestructura de energía o la infraestructura de gas natural, realmente es algo que la demanda como tal debería estar presente realmente en esos espacios donde se conocen con anticipación cuáles son los mantenimientos importantes que tiene el sistema. Tenemos una ventaja competitiva en el país que sentimos nosotros en la Cámara que no lo estamos aprovechando y ahí sí es una posición muy ANDI. En el pasado Congreso Empresarial Colombiano, el doctor Bruce mencionaba cómo Colombia realmente para producir 1 megavatio hora emite menos de la mitad de lo que emite Estados Unidos, emite menos de 1/3 de lo que emite China
Y nosotros realmente pues estamos muy interesados en la transición energética, pero como lo dicen aquí todos, nos interesa también el tema de sostenibilidad y el tema de sacar de la pobreza realmente a Colombia. Y la única forma de sacar a la pobreza es generando desarrollo y por ende generando industria. Y la industria de aquí tiene que aprovechar esa ventaja competitiva, no podemos ponerle, realmente convertir esta ventaja competitiva de pronto en una desventaja por el tema de estar realmente con la tendencia mundial. O sea, creo que precisamente en el panel de ayer alguien del gobierno mencionaba, tenemos que platanizar realmente el tema, no solamente ser seguidores de la tendencia mundial, sino, pues aquí tenemos 3 preocupaciones, el tema de transición energética, el tema de sostenibilidad y el tema de pobreza que hay que sacar a gran parte de la población. Muchas gracias, Daniel, y un mensaje muy claro también, y completamente de acuerdo contigo con ese último tema que trajiste, y es, no hay una sola forma de hacer esta transición. De hecho, ahorita que viene la COP26 en Glasgow la semana entrante, vemos que el eslogan de esta reunión tan importante y de esta cita mundial tan importante es la carrera a las 0 emisiones. Desde WEC lo que decimos es, señores, no hay una sola carrera, hay distintas formas de hacerlo y toca, como bien dices, platanizarlo a las condiciones locales de cada país. Creo que fue también parte de las grandes conclusiones del panel anterior, que no hay una sola forma de hacerlo, que en Colombia tenemos retos enormes sociales, económicos, y que no se puede hacer todo con un objetivo puramente ambiental, toca tener el objetivo social detrás en la guía de todo esto. Si me preguntaran qué he rescatado de la mayoría de las intervenciones acá, claramente demanda es la palabra, la demanda. ¿Cómo es que vamos a jugar en verdad un papel importante, cómo va a jugar la demanda un papel importante en este sector energético del futuro? Sandra, mencionaste que falta incluirlo, faltan distintas cosas. Quisiera entonces preguntarte puntualmente, ¿qué rol juega el consumidor final en el sistema energético del futuro y qué cambios regulatorios se requieren en Colombia para poder lograr ese empoderamiento de la demanda? Bueno, nosotros lo hemos planteado y hemos sido muy claros, y es que la demanda requiere señales para poder actuar, para poder responder, para hacer programas de eficiencia, para poder hacer optimización de portafolio, para decidir inversiones, para hacer estrategias de abastecimiento energéticos. Entonces, cuando hablamos de cómo es la participación de la demanda, nosotros hemos planteado que se debe habilitar la gestión integral de la demanda. Y cuando hablo de la gestión integral de la demanda, no me refiero al concepto, digamos, cerrado que ya existe, sino que realmente los usuarios, y ustedes pónganse en el papel de un usuario cuando toma decisiones, requiere hacer la evaluación de qué costos tiene, qué costos puede reducir, qué carga tiene, qué carga puede manejar y gestionar y repartir, qué carga tendrá en el futuro, qué ingresos o incentivos puede recibir del mercado, qué afectaciones o qué impactos en los cargos regulados va a tener, qué posibilidades de autogeneración, abastecimiento, inyección, almacenamiento, cómo va a ser sus propios recursos y cómo va a ser, digamos, esa interacción para lograr la mejor posibilidad de estrategia. Y este enfoque, que es el que a nivel mundial han desarrollado los países que lideran el tema de gestión integral de la demanda, pues requiere ajustes en política, ajustes regulatorios, ajustes en programas financieros y sobre todo en información y participación. Entonces, ¿cuáles son los cambios? Los cambios son, para decirlo de alguna manera, simples, pero no sencillos de realizar, porque requieren realmente tomar decisiones en todos los campos en los que el mercado tiene acción. Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos que la demanda tenga los mecanismos de participación. ¿Dónde? Pues en el mercado de energía mayorista. En el mercado de energía mayorista, y eso significa en la bolsa, significa en contratos, significa en confiabilidad. También necesitamos tener señales económicas en los cargos regulados, que sea claro cuál es el aporte de una reducción de demanda en las tarifas de distribución, en las tarifas de transmisión, y que en general el usuario pueda hacer el balance de cómo es su participación y cómo responder, porque es que
Lo único que se imagina en general la gente es voy a ahorrar un poquito de energía, voy a disminuir los costos. No, necesitamos las señales para responder. ¿Cómo se responde? Pues tomando decisiones. Las decisiones se toman teniendo información, teniendo claras las señales de ingresos, las señales de costos, las señales de distribución, las señales de ajuste, las señales de aporte en todos estos temas. También requiere señales en temas de financiación y el uso de la tecnología. Probablemente no sea el tema de este panel, pero si vamos a tener esquemas de medida inteligente en toda la demanda, si vamos a tener toda la digitalización de la que estamos hablando, si vamos a tener toda la posibilidad de que cada, por ejemplo, usuario no regulado o incluso regulado tenga la posibilidad de gestionar una microred o lo que llaman los recursos energéticos distribuidos, se requiere poder evaluar, tener esa información y algo que siempre queremos reforzar y es darle el valor agregado a la información y a la tecnología. No basta tener un desarrollo y una implementación tecnológica, necesitamos generar información y valor agregado a esa información para que los usuarios actúen. Y eso requiere un cambio que tú mencionaste y es un cambio cultural y es que se acepte simplemente, no hay que tenerle miedo a la acción del usuario. Los usuarios son racionales, los usuarios buscan aportar, los usuarios son resilientes, los usuarios toman decisiones económicas, sociales, de crecimiento, pero también responden a incentivos negativos y a restricciones y a obligaciones innecesarias. Entonces, está el marco, tenemos el marco de la ley de transición, está la recomendación de política y de regulación que todos entendemos, pero necesitamos la instrumentalización, necesitamos los esquemas regulatorios de acción de la demanda en todos los ámbitos que puedan ser posibles para actuar, de tal manera que voluntariamente cada usuario en su condición, en sus posibilidades, en sus evaluaciones, pues pueda tomar las decisiones del caso y que realmente pues, el sector sea un sector integral y no solamente de oferta, sino de integración entre la demanda y la oferta. Es muy claro el tema. Muchas gracias, Sandra. Creo que, como tú bien dices, un mensaje claro a la participación activa. Lo más interesante en este panel es que tenemos todos distintos puntos de vista y sé que acá desde los comercializadores, Marta, quisiera reaccionar un poco a tu intervención y Marta, de una vez te lanzo otra pregunta para que elabores, además de contestar y comentar sobre lo que acaba de decir Sandra, y es sobre un tema que mencionaste en tu intervención inicial y es los nuevos modelos de negocio. ¿Qué nuevos modelos de negocio están viendo? Temas como plantas de generación virtual, donde los comercializadores, por supuesto, juegan un papel súper interesante. Entonces, Marta, te doy la palabra. Muchas gracias, Cristina. Bueno, para los comentarios sobre las participaciones en dos temas, el tema de la demanda y el tema de la subasta. Obviamente, Sandra habla desde su demanda, que es la demanda de los grandes industriales, de los grandes consumidores, que por su tamaño impactan de manera importante, y estos son los que están en todos los programas de demanda desconectable hasta hoy. Pero ¿dónde están los demás usuarios? Todos estos usuarios regulados que representan el 70% de la demanda nacional, que no están siendo tenidos en cuenta en toda esta parte de participación y gestión de la demanda. A medida que la gestión de la demanda se desarrolle, todos estos consumidores pequeños podrían comenzar a prestar estos servicios en forma agregada. Actualmente se tienen implantados modelos de gestión de la demanda para estos grandes industriales, por lo que el gran desafío para el desarrollo de la gestión activa de la demanda consiste en extender la capacidad de gestión de estas cargas de este número reducido de grandes consumidores hasta todos los tipos de consumidores. O sea, incluir de verdad y crear realmente hábitos de consumo nuevos en ese 70% de la demanda que puede entrar a participar y ser gestionable. El segundo comentario que quería hacer es en términos de la subasta. Se habla de que toda la subasta tiene un precio competitivo, pero es que ese precio, cuando hablamos de un precio competitivo, cuando no se está considerando el valor del SERE dentro de ese precio, entonces la información no es del todo cierta.
se debe llevar a cabo, la transición energética a cualquier costo, no es justo con la demanda. Estamos de acuerdo con la transición energética, pero no a cualquier costo. O sea, debemos mirar bien esto, porque de verdad que no se pueden asumir más costos. Si miramos, por ejemplo, Chile, ahora en el 31 de agosto de este año, hizo toda su subasta y tuvo ofertas de 13 centavos de dólar, aproximadamente 50 pesos por kilovatio, comparables con los 155 pesos que mencionó el ministro sin el SERI, las 155 sin el SERI. Entonces, miremos, estamos 4 veces por encima de precios que realmente son competitivos, y sus ofertas estuvieron entre 21 y 28 centavos de dólar. O sea, están muy por debajo para hacer este tipo de energías no renovables. El cierre nuestro estuvo alrededor de 42 centavos de dólar por kilovatio hora sin serie. ¿Realmente estamos siendo eficientes? Realmente, como lo decía Alejandro Castañeda en el panel, su aporte, estas subastas y estos mecanismos que promueven solamente ciertas tecnologías sí permiten lograr una real eficiencia para todo el mercado. O sea, estamos promoviendo las energías no convencionales, pero necesitamos promoverlas es absolutamente todas, no solamente estas, porque lo que queremos es una matriz energética eficiente que traslade esa eficiencia al mercado, a la demanda, y le dé sostenibilidad y competitividad al mercado. Ahora, en lo que me decías de los mecanismos para la demanda y para reactivar ahora todo, y estábamos hablando de la generación virtual, nosotros miremos, por ejemplo, en esta generación virtual, miremos las oportunidades que hay. En Colombia en este momento tenemos una situación de incertidumbre por la entrada o no de Hidroituango. Yo personalmente considero que la entrada de Hidroituango al sistema va a ofrecer unas mejores oportunidades al mercado en términos de precios, porque va a aumentar la oferta, por tanto va a disminuir precios. No necesariamente que genere una crisis energética, pero en ausencia de Hidroituango o mientras entra Hidroituango, tenemos otras opciones. En este tema de generación virtual, ¿por qué no considerar, por ejemplo, las plantas de Ecuador en la frontera como un generador virtual que pueda apoyar los requerimientos de demanda del país? Muchas gracias, Marta. Mensajes muy claros sobre tu primer punto. Sí, de acuerdo, los usuarios son todos, incluidos los ciudadanos de a pie. Perdón, hay unos perros ladrando. Es muy importante que incluyamos, cuando hablamos de demanda, incluyamos a todos en las discusiones. Por eso en el Consejo Mundial de Energía hablamos de humanizar la energía, de que las personas de a pie entiendan lo complejo que es el sistema energético, entiendan lo transversal que es en su día a día, y que una vez lo hagan van a poder hacer esos cambios comportamentales y van a poder ser usuarios más activos y agentes más activos del mercado energético, al tiempo que por supuesto también los grandes consumidores, Sandra y Daniel, que por supuesto juegan un rol súper importante. Sobre el tema que mencionas al final de tu intervención con Ecuador, claro que sí, y eso nos llevaría a otra gran discusión que es la integración regional, y eso cómo nos podría ayudar a ser más eficientes también. Y el tema de la subasta creo que es un tema que salió a colación antes de que quisiera que lo trajéramos al panel, lo quería dejar para el final, pero creo que es de lo que todo el sector está hablando, y por supuesto los precios ha sido ese tema que salió no solo en este panel, en el panel anterior, y es un mensaje que vemos que es sostenibilidad sí, transición sí, pero de forma balanceada. No podemos hacer la transición a cualquier costo, no podemos hacerlo, ya hemos visto como en partes de Europa, países que se la han jugado demasiado fuerte por lo ambiental han descuidado los precios, y los usuarios hoy en día están con descontentos enormes. En Francia, por ejemplo, con los chalecos amarillos, las protestas tan grandes que vivió el país, que decían: señores, transición sí, pero no pagando esto. No lo podemos hacer a toda costa, más aún en un país como el nuestro, que, como decía Daniel, hay retos enormes de pobreza, de competitividad económica que debemos superar. Daniel, no sé si quieres de pronto
complementar acá todas estas visiones de cómo empoderar a la demanda y entrarla. Y después de ti voy a pasar a José Camilo, dándole una mirada más hacia el futuro. Pero bueno, Daniel, antes te doy la palabra. Perfecto, Cristina, muy estratégica porque con José Camilo no se puede con un Twitter, sino toca con Wikipedia. Bueno, yo creo que hay que insistir en el tema de voluntariedad, en particular para la demanda no regulada. Uno entiende de pronto que un mecanismo competitivo y todo, diseñado por el gobierno nacional, tenga, digamos, bastante relevancia en la demanda regulada, que es la que no tiene de pronto suficiente conocimiento o no puede tomar las decisiones por sí solos. Pero en el caso de la demanda no regulada, no permitirles de pronto utilizar esos mecanismos que están utilizando actualmente para cumplir su meta de asignación de fuentes renovables no convencionales, considero que es perder una gran oportunidad y meterlos de pronto en un traje que precisamente no está diseñado para ellos. El tema de precio, no quiero entrar en una controversia tan grande ahí, definitivamente, pero sí lo digo, definitivamente es un precio muy alto en comparación a los contratos que se pueden firmar de mediano y largo plazo, es totalmente cierto, solamente con ver los precios que registra XM en los contratos que se han firmado en el último periodo, ahí se puede observar, definitivamente es un precio que está por encima, pero en un mecanismo competitivo que sea voluntario, pues hay algunas empresas que incluso pueden estar dispuestas a comprar en ese precio, si la energía no es si no es un componente tan importante dentro de su costo de producción. Yo, durante este periodo de pandemia, particularmente también en el tema de gas, encontré que hay algunos que están dispuestos a pagar un precio superior a otros, para otros definitivamente trasladarle un precio que voluntariamente no quiso comprar, puede ser una lesión grave realmente a su viabilidad financiera. Porque es que aquí estamos hablando de un contrato a 15 años. Entonces, si a alguien de pronto ese precio no le sirve, es una lesión financiera. Si alguien está dispuesto a comprarlo a ese precio, de pronto por otros atributos que también son importantes para los usuarios no regulados, como por ejemplo un tema de imagen corporativa, un tema de percepción ante la comunidad, pues con toda posibilidad, digamos, no tendría ningún inconveniente, pero hay que permitirle al usuario no regulado, que es el que produce realmente, genera crecimiento económico, que tome la mejor decisión, que la mejor decisión para él es también la que le conviene al país. Un tema que quiero abordar, y ya que está José Camilo ahí en la pantalla, o al menos en la mía, es el tema de definitivamente tenemos que buscar hacia futuro que la calidad de la energía tenga estándares internacionales. Hicimos una encuesta, realmente hay muchos afiliados que tienen plantas automatizadas, cerca del 80% de los industriales, que fueron 62 en total, que contestaron la encuesta, tienen plantas automatizadas, pero el tema de la calidad de la energía, pues lógicamente le impacta bastante y es un tema que como país tenemos que trabajar para que precisamente el usuario esté en el centro de esa calidad que yo quiero aportarle, en el centro de ese precio que yo quiero colocarle para que pueda ser competitivo y que tome las decisiones. Un usuario que no toma decisiones, pues es un usuario también que es pasivo. O sea, si yo lo obligo, es pasivo. Si yo le dejo voluntariamente que tome la mejor decisión, es activo. Un tema que de pronto comentaba Marta de tarifas horarias y que pueda hacer desplazamiento de carga, últimamente he visto que realmente el que quiere tomar tarifas horarias puede hacerlo, no es algo tan extendido, pero incluso si yo fuera gerente de producción, de pronto para mí tener una tarifa plana pues me facilita muchísimo el tema. Hay que, vista ese comportamiento, generarle unos incentivos de pronto para que haga desplazamiento de carga, ya sea a través de generadores virtuales o otro mecanismo. Creo que regulatoriamente se puede posibilitar, pero sin hacer que de pronto ese industrial vaya a tener riesgos en el manejo de su flujo de caja. O sea, para él tener un precio fijo puede ser también con franjas horarias, pero tenerlo fijo y no estar dependiendo de lo que diga el mercado, pues es la gran ventaja realmente de tener un contrato de suministro de mediano y largo plazo que él lo decide, entonces voluntario, finalmente.
Muchas gracias, Daniel, y muy claro tu punto acá de la voluntariedad, ¿cierto? Y eso al fin y al cabo se traduce en como lo que Sandra decía, los usuarios son racionales y van a tomar las decisiones que les permitan optimizar y de forma pues muy racional. José Camilo, quiero darte el espacio para contestar y reaccionar ante las distintas cosas que han surgido acá. Por supuesto, también ver desde Asocodis cómo ven el tema de la subasta. Creo que acá han salido mensajes muy claros, pero por supuesto también muy importante ver tu visión. Y hacia el final, preguntarte también cómo se están preparando las distribuidoras de energía para el consumidor del futuro, para mi generación, los millennials, que vamos a exigir más de las comercializadoras, que queremos más participación, que queremos sistemas más limpios. Te doy la palabra, José Camilo. Cristina, la subasta te la voy a dejar para el final y más bien hablar del consumidor del futuro que han mencionado mucho Daniel y los demás. Yo esperé que Daniel lanzara un Twitter, pero bueno, es mucho mejor que se hubiera ido por Wikipedia, porque a veces los mensajes Twitter son muy light y no permiten profundizar en los temas. De verdad que eso está muy bien. Yo quiero hablar sobre el tema del consumidor del futuro y lo que han mencionado. Primero, reiterar que nosotros como distribuidores comercializadores de energía estamos comprometidos con la transformación y la transición energética. Yo he mencionado y nosotros hemos mencionado en múltiples eventos y ocasiones que la columna vertebral de la transición y de la transformación, por supuesto, pasa por, y lo relacionado con el consumidor del futuro, por supuesto, tiene que ver con las redes de distribución y con la participación activa de los usuarios. Las redes, sin duda, se constituyen en una gran plataforma que de manera bidireccional todos puedan usarla y mucho más los consumidores del futuro. Y en esa nueva situación, en ese nuevo escenario, el nuevo rol del distribuidor como operador de sistemas de distribución es fundamental. En ese contexto, nosotros como distribuidores tenemos previsto invertir cerca de 22 billones de pesos para incrementar la cobertura del servicio, mejorar la calidad, disminuir las pérdidas, adecuar y modernizar la red de distribución y disponer de infraestructura de medición inteligente, entre otros, y sin duda así contribuir con las condiciones óptimas para el consumidor del futuro. De esos 22 billones, ya la gran mayoría de esos recursos ya están aprobados en planes de inversión y se vienen ejecutando. Solo falta por iniciar pues lo relacionado con AMI, los cuales esperamos pues que se disponga de un esquema que sea sostenible y viable. Recordemos pues que AMI es el principal instrumento habilitador de la transformación y sin AMI sería un gran obstáculo para el consumidor del futuro y para la demanda activa. Esas inversiones que he mencionado, que sin duda también son una gran oportunidad para la reactivación económica del país y para la generación de empleo, viene presentando hoy unos grandes avances. Quiero hoy compartirles una buena noticia. Ya había tenido la oportunidad de compartirla con Sandra en el evento en Cartagena, pero con Daniel, una buena noticia relacionada con la calidad del servicio. Con una muestra del 98% de los usuarios que nosotros atendemos en el año 2020 respecto al 2019, óigase bien, la duración de las interrupciones en nuestras empresas disminuyó cerca de un 20% y el número de interrupciones que básicamente pega mucho más a la industria bajó cerca de un 12%. Eso es una muy buena noticia porque veníamos con una senda no tan adecuada en materia de calidad. Es el gran reto desde el punto de vista de distribución. Ahora, esa disminución, esa mejora se debió básicamente, a nuestro sentir, por dos factores fundamentales. Uno, los esfuerzos realizados por las empresas en materia de inversiones y recursos, y a que hubo una reacción más rápida por parte de las cuadrillas en pandemia debido pues al poco tráfico en las ciudades. Ahora bien, para el tema del consumidor del futuro, para el tema de los nuevos negocios, además de esas inversiones que hemos mencionado, se han dado pasos importantes que creo que vale la pena resaltar. Uno, tiene que ver con las resoluciones 030 y 075 que pidió la Comisión de Regulación. Nosotros como distribuidores hemos apoyado todo ese tipo de medidas. Apoyamos todas las medidas que faciliten la inserción de los recursos distribuidos en las redes de distribución, que eviten comportamientos inadecuados por parte de los operadores de red y que eviten comportamientos y conductas inadecuadas de acaparamiento también por parte de los desarrolladores de proyectos. Nuestro respaldo y apoyo total a ese objetivo es total. De eso no puede quedar la menor duda, ¿sí? Lo que sí ha habido es ciertas dificultades, lo que es normal,
O sea, y básicamente se ha dado principalmente por un proceso de aprendizaje y adaptación en estos aspectos. Por ejemplo, la situación que expresaba el señor ministro en la instalación de este Congreso, donde mencionaba que las empresas le están exigiendo cuentas de cobro a aquellos autogeneradores de pequeña escala para reconocer los excedentes, eso obedece a requisitos tributarios que van más allá de nuestra gestión. Pero estamos en total disposición para facilitar lo que sea necesario, por supuesto en el marco de la ley y de la normatividad. Tenemos que acatar las normas tributarias, todas las empresas, todo el país. Para terminar, digamos, en ese tema, sin mencionar lo de la subasta, quiero expresar que a pesar de esos avances, compartimos plenamente con lo que han mencionado nuestros compañeros de PAN. Hay que avanzar en otros temas que son bien importantes para contribuir con el rol activo de la demanda, con el consumidor del futuro. Y quiero destacar solamente algunos. Se requiere un mayor dinamismo del mercado y profundizar la competencia. Sin duda, es fundamental avanzar con los agregadores de demanda, el almacenamiento de energía, acelerar la movilidad eléctrica, avanzar con la eficiencia energética, no obligar a la demanda a comprar, eso no estamos de acuerdo. Es necesario un esquema tarifario mucho más flexible, con canastas tarifarias horarias y binomias. Hay que rescatar nuevamente eso. Es importante avanzar con la infraestructura AMI, así como con una estrategia de digitalización del sector. Y por supuesto una interacción adecuada con el sector de las TICs, dado pues que para todo este tema es necesario que podamos utilizar el espectro de manera libre, no solamente el sector de energía eléctrica, sino todos los sectores de todos los servicios públicos en Colombia. Si tú quieres, yo te hablo de la subasta enseguida, Cristina, o lo dejamos para una pregunta posterior, como bien consideres. Pues como estamos un poco cortos de tiempo, José Camilo, sería muy bueno que dieras tu punto de vista. Después quiero hacerles una última pregunta sobre un tema que no hemos tocado y que me parece importante, y con eso ya cerramos. Entonces, mira, nosotros hemos manifestado que compartimos todo aquello que contribuye a diversificar la matriz de generación y a disminuir la vulnerabilidad en materia de confiabilidad. Pero nos debemos, digamos, garantizar la confiabilidad y la seguridad del sistema. Evidentemente, todo eso tiene que darse con precios eficientes, con contratos de largo plazo, preferimos, con una neutralidad tecnológica que participen todas, con participación voluntaria de la demanda. Eso es importantísimo. Y evidentemente con una distribución equitativa de los riesgos entre la oferta y la demanda. En estos dos últimos puntos nosotros hemos realizado muchos comentarios desde la primera subasta. O sea, no debe hacerse más subasta que nos obligue. La distribución de riesgo nos ha llevado a que el manejo de la asignación de los bloques tarifarios ha sido dificultosa. Hay unos bloques que quedan bastante descalzados, por decirlo de cierta manera. Ahora, con respecto a los precios, sí observamos que la competitividad relativa de esta nueva subasta con relación a la subasta anterior y con los precios del mercado disminuyó significativamente. Los precios se incrementaron cerca de un 60% con respecto a la demanda anterior. Yo creo que es conveniente, como lo han expresado los compañeros panelistas, que se ponga en la mesa un análisis comparativo adecuado sobre el tema de los precios con relación al mercado, con relación a la subasta. La ley, la Corte declaró constitucional el 10% de obligatoriedad, perfecto, pero entonces déjenos que cumplamos con ese porcentaje a través de mecanismos de contratación voluntaria, no a través de mecanismos de contratación obligada. No estamos de acuerdo con ello y eso incluso va en contravía de los objetivos fundamentales de la transformación energética en materia pues, de competencia y de libre asistencia a los mercados. Muchas gracias, José Camilo. Sobre tu primera parte de la intervención, creo que las inversiones que cuentas y el compromiso de las distribuidoras en prepararse para ese consumidor energético del futuro son excelentes noticias, al igual que los avances en la calidad del servicio, que creo que era un tema que Daniel había comentado. Entonces, ahí no hay más que ver, sino el compromiso de las empresas en verdad con esta transición energética. Sobre el tema de la subasta, creo que el mensaje es muy claro y que ha salido no solo de ti, sino de casi que todos los participantes de este panel y del anterior. Acá en particular rescato el tema de la no obligatoriedad y del tema de precios que no fueron competitivos y que pueden poner en riesgo a futuro ciertos elementos del sector, y siempre la necesidad de pensar en la sostenibilidad, en el balance entre confiabilidad del sistema, seguridad energética, equidad energética y sostenibilidad ambiental.
Quisiera ahora hacer un último énfasis en el tema de la digitalización, porque la digitalización creo que es uno de los grandes legados que dejó la pandemia. Al principio, en unas de sus intervenciones, algunos de ustedes lo mencionaron, fue una digitalización acelerada. Me imagino que esa interfaz con el cliente cambió muchísimo y me gustaría oír tanto de Sandra y Daniel desde el lado de la demanda, cómo la digitalización ha facilitado de pronto esa interacción, y desde Marta y José Camilo también, qué retos hay a futuro, por supuesto. Sé que también la medición inteligente ahí va a entrar por la tangente, pero también enfocarnos en lo que se ha logrado, los retos que trae, y mirado también desde una perspectiva de ciberseguridad, qué cambios ha traído la pandemia y la digitalización en la forma en que las compañías perciben la ciberseguridad. No sé quién quisiera empezar, les dejo... Sandra, veo que prendiste el micrófono, si quieres, entonces empieza tú. Ok, solo quiero dar un último mensaje de la subasta, sé que ya el tema se cerró, creo que José Camilo habló y dijo más de lo que yo pudiera haber dicho en total claridad, pero yo solo quiero decir que si este precio de cierre se sostiene y no se corrige, va a ser un precedente nefasto, no solo para la competitividad de hoy, sino para el futuro del sector. Creo que el gobierno está aún a tiempo de corregirlo y ojalá dejen un legado transparente para el futuro. Y ya volviendo al tema un poco de la digitalización, yo creo que ya es evidente para todas las actividades económicas, es evidente para nuestro sector, el tema de que el acceso a la información es absolutamente esencial. Y quiero retomar lo que dijo Daniel, y es, como usuarios no sentimos ese acceso a la información. Y si no tenemos acceso a la información, pues no tenemos forma de gestionar, de desarrollar estrategias, de actuar. Y es, digamos, desafortunado porque yo sé que a veces se quiere diferenciar a los usuarios regulados de los no regulados, pero es que este tema es tanto macro como micro. Con todo este tema de proceso que llevamos, hay que tener acceso a la información a todo nivel y que se puedan tomar las decisiones a todo nivel. Y realmente, como usuarios, siempre tenemos acceso a la información de manera secundaria, a veces agradeciendo el favor de que por favor nos compartan el acceso a ciertos análisis, que gracias a Dios algo parcial del mercado se publica. Entonces, eso hay que corregirlo, porque de nada sirve la digitalización, la tecnología, si no existe el mecanismo para que tú puedas acceder directamente a la información, y eso para nosotros es un tema muy difícil, tanto, digamos, en el operador del mercado, en los consejos de operación, en los comités de seguimiento, porque al final, pues el mercado depende de la información del usuario para la mejor toma de decisiones. Los usuarios necesitan información para tomar decisiones, pero el mercado, los agentes, ustedes, los operadores, los generadores, para la expansión, también se requiere, digamos, la retroalimentación de los usuarios para poder tomar decisiones, digamos, mucho más claras y poder también asignar los riesgos de manera mucho más acertada. Entonces, la digitalización es magnífica, pero requiere como paso previo un acceso abierto y pleno de la información a los usuarios. Ese es el mensaje que quiero dejarles. Muchas gracias, Sandra. Y me dicen los organizadores que tenemos que cerrar pronto, y aunque a José Camilo no le gustan los tweets, se los voy a pedir. Se lo voy a pedir porque si bien Wikipedia es muy interesante para el desarrollo del panel, para la conclusión, creo que el tweet también cumple su rol, y entonces les voy a pedir a cada uno de ustedes en un tweet cuál es el mensaje que quieren dejar después de esta fascinante discusión que tuvimos. Y José Camilo, como no te gustan, te voy a pasar de primero. Ok, vamos con el tweet. Para alcanzar los objetivos de la transformación energética y contribuir con el consumidor del futuro con una demanda activa, el principal instrumento habilitador es el AMI. Sin AMI, la transformación energética y la demanda activa queda coja. En manos nuestras está decidir sobre el futuro de la transformación energética y sobre la participación activa de los usuarios.
Muchas gracias, José Camilo. Un mensaje muy claro a mi tecnología vital, habilitadora y fundamental. Marta, tienes el micrófono apagado. Comparto el tuit de Camilo. Definitivamente lo que necesita el sector para poderse montar en este tren de la digitalización y de la transformación energética es la flexibilización, no solamente de la medida, sino del mercado, en las señales, las directrices y la regulación abierta para que los agentes y la demanda puedan participar activamente en el mercado y formar un ambiente competitivo. Muchas gracias, Marta. Competitividad y equidad, temas fundamentales. Daniel. La participación de la demanda es esencial para la eficiencia del sector energético. Esencial. Participación de la demanda, mensaje clarísimo. Y Sandra. La demanda se construye y requiere flexibilidad para aportar al crecimiento, a la transformación y al cumplimiento de metas que hagan que la vida sea sostenible. Bueno, y con esto cerramos nuestro panel. Muchas gracias a todos ustedes. Creo que fue una discusión súper interesante. Tanto este panel como el anterior nos mostraron que hay mensajes muy claros, que todos queremos la transición, estábamos jugados con esto, pero que la transición no es a cualquier costo, que el usuario y la demanda está en el centro del sector energético, que la transición tiene que tener en cuenta la competitividad, que todos tiene que ser de manera escalonada, sostenible, teniendo en cuenta las condiciones locales. No hay un modelo a seguir y no es una carrera a la loca, toca hacerlo de forma, como dice su propio nombre, transitoria, es un proceso y por supuesto donde hay tecnologías y el consumidor del futuro va a ser lo que va a cambiar nuestros sistemas energéticos. Sin ser más, una vez muchas gracias nuevamente a nuestros panelistas, a los organizadores del evento y con esto cerramos estos dos interesantes paneles. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego, feliz día. Luego, gracias, feliz día para todos. Gracias a todos.